Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, viernes de la segunda semana después de la dedicación de la Iglesia Catedral. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo de 40 hasta 42. En aquel tiempo el Señor Jesús dijo: El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Quien recibe a un profeta por su condición de profeta, tendrá paga de profeta. Quien recibe a un justo por su condición de justo, tendrá paga de justo. Quien dé a beber un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por su condición de discípulo, les aseguro que no quedará sin recompensa. Palabra del Señor. Este texto del Evangelio que escuchamos ahora hay que leerlo dentro un contexto del capítulo 10 del Evangelio de San Mateo. En este sentido hay que reconocer que la liturgia no nos está ayudando, porque en vez que seguir leyendo de forma continua el texto del Evangelio, que realmente está saltando. Hasta ayer leímos el texto del encuentro y del comentario seguido al encuentro entre Jesús y un hombre rico, y también faltaba una parte porque el otro día en la fiesta de los santos Simón y Judá el Evangelio era diferente. Estábamos pero hablando de este comentario del encuentro con el hombre rico al capítulo 9 del Evangelio de San Mateo. Ahora saltamos al final del capítulo 10. Así que realmente la cosa, un poquito uno pierde el hilo del discurso. El capítulo 10 está dedicado a los 12 y a su misión. Empieza con la elección de los 12, que ya escuchamos pero la otra semana en el Evangelio de San Lucas, y sigue con el envío de los 12, que también escuchamos según el Evangelio de San Lucas y de San Marcos. Imagínense un poquito cómo nos estamos moviendo. A los 12 Jesús le había encargado de sanar a los enfermos, de echar a los demonios. Prácticamente le había encargado de seguir con su misión, la había asociados a su propia misión. Jesús ha venido para librarnos del mal en toda su forma. También a los 12 le había dado unas instrucciones. Primero le había dicho cómo tenían que ir libre, sin traer muchas cosas, precisamente para no retrasar el camino, porque hay una urgencia de anunciar el reino de Dios. Luego le había puesto en guardia, diciéndole la verdad, que le mandaba como ovejas entre los lobos, para decir que no se esperen que una gran acogida. En cambio, pero también hay quien, dice Jesús, le acogerá. Entonces, esta última parte, Jesús la dedica precisamente a aquella persona que van a recibir los suyos, no simplemente por un asunto de solidaridad humana, sino porque reconocen en ellos enviados por parte de Dios. Entonces, el primer versículo, la primera parte, tal vez es la más importante. ¿Por qué? Porque expresa la comunión entre Jesús y los suyos, y por medio de él entre los suyos con el Padre, y la consecuencia benéfica que esto tendrá para la gente que lo reciben. En aquel tiempo el Señor Jesús dijo: El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Quien me recibe a mí, recibe al que me envió, evidentemente Dios el Padre. Se crea así una cadena muy interesante. Nosotros somos parte de esta cadena. En la medida en la cual vamos a los demás, a los hermanos, para anunciarle la buena noticia del Evangelio,
simplemente cuando vamos a los demás en nombre de Jesucristo, nosotros somos un anillo de esta cadena que liga al mundo por medio de nosotros a Jesús, por medio de Jesús al Padre. Qué cosa tan bonita. Hay que, yo creo, gustarla, esta comunión. Más que explicarla, más que decir muchísima palabra, en este momento a mí me saldría la ganas de callar, de quedarme en contemplación, casi para gustar esta cosa, dándose cuenta que somos parte de una relación que parte del Padre, pasa por Jesucristo, pasa por nosotros y llega a todo el mundo. Qué cosa tan grande. Imagínense cuál es la vocación a la cual fuimos llamados, y esto por gracia del bautismo que hemos recibido. Así que por parte nuestra tenemos que favorecer esta cosa, tenemos que ir a los demás con una actitud positiva, siempre pensando que estamos andando al encuentro de los demás, sobre todo de los más necesitados. Pueden ser necesitados a nivel físico, corporal o a nivel espiritual, en nombre de Jesús. No es lo mismo ir por solidaridad humana, que ya sería mucho, ya sería una cosa muy bonita, pero no es lo mismo. Una cosa es ir por solidaridad humana, otra con la conciencia de ir en nombre de Jesucristo. Esto provoca efectos benéficos. Jesús dice que, para expresar esta cosa, que quien reciba un profeta por su condición de profeta tendrá paga de profeta. Quien reciba un justo por su condición de justo tendrá paga de justo. ¿Cuántas veces entonces nosotros estamos al otro lado? Hasta ahora he hablado de cuando somos nosotros que vamos a los demás en nombre de Jesús. Pero también hay hermanos que vienen donde nosotros en nombre de Jesús. Y cuánto es importante saber reconocer cuando un hermano, incluso una persona que tal vez no es cristiano, pero es un hombre de buena voluntad y viene a nosotros trayéndonos algo por parte de Dios. Cuánto es importante recibirlo. En la carta a los Hebreos está escrito: practiquen la hospitalidad, porque algunos, sin darse cuenta, practicando la hospitalidad, recibieron a unos ángeles. Que es decir, que cuando recibimos a los demás en nombre de Jesús, recibimos a Jesús mismo y por medio de él a Dios mismo. No solamente se va a los demás en nombre de Jesús, sino también que en nuestra vida recibimos a la gente en nombre de Jesús. Incluso cuando uno no viene en nombre de Jesús, nosotros podemos recibirlo en nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque reconocemos en su rostro la imagen de Jesús, la imagen de Dios que viene a nosotros en la persona de este hermano, de estas hermanas, que tal vez aunque no se reconozcan en la comunidad de los creyentes, pero siempre son hijos suyos. Y por último, quien dé a beber un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por su condición de discípulo, es decir, que algo que se hace sí a los discípulos, pero reconociendo precisamente en nombre de quien están viniendo, les aseguro que no quedará sin recompensa, porque Jesús no puede dejar sin recompensa quien sea que ha hecho algo de bueno por él. Y él considera hecho a él mismo toda la cosa buena que hemos hecho los demás. Así que en este texto Jesús realmente nos ayuda a entender la dinámica que hay entre la relación con Dios y las buenas obras. Lastimosamente nosotros estamos un poquito acostumbrados a distinguir, siempre dentro de la dimensión religiosa, por supuesto, pero lo que es la fe, la relación con Dios, de lo que son las cosas que tenemos que hacer, la moral.
tal vez sobre todo nosotros que hemos estudiado la teología, la fe, la dogmática y la moral no son la misma cosa. La moral es vivir en comunión con Dios, en relación con Dios, que nos pone en relación con los demás. Y vivir en relación con los demás es una forma de vivir en relación con Dios. Uno no hace el bien porque está mandado de hacerlo. Uno no hace el bien por un asunto simplemente moral o categórico, ético. Hay que hacer el bien. No, uno lo hace porque esta es la manera concreta de vivir la relación con Dios y ser un trámite de esta relación. Una forma también de vivir esta dinámica solidaria es la oración. No se puede quedar todo en la oración, pero la oración sí. La oración por los demás, sobre todo la oración por los enfermos, está recomendada e incluso ordenada dentro del Antiguo y del Nuevo Testamento. Así que, como siempre en esta última semana del mes morado, vamos a rezar ahora sobre todo por las personas que están sufriendo. Todos los días escuchamos a la televisión el número alto de gente que sigue enfermándose y no solamente, sino que muchas veces venimos a conocimiento. A mí no me pasa un día sin que alguien me llame para decirme: padre, esta persona se ha enfermado, ha resultado positiva. Es todo el tema de la angustia, del miedo. Así que realmente por toda la persona que están sufriendo o en carne propia o por la preocupación de un hermano, de un amigo, de una persona querida, o también por la gente que está muy preocupada, muy angustiada porque tiene miedo de lo que puede pasar, por la gente que tal vez no tiene un problema inmediato con el COVID, pero sí con la consecuencia, con razón del trabajo, la consecuencia económica por toda esta persona, por nosotros mismos, por esta humanidad tan sufrida. En este momento rezamos al Señor de los Milagros, exactamente como nos enseñaron generaciones de generaciones, que siempre cuando se encontraron en un momento difícil, de prueba, de sufrimiento, se fueron al Señor de los Milagros, nosotros también. Señor de los milagros, que nuestros ojos vean que tú eres la luz que alumbra nuestro camino, que nuestras almas sientan el gozo de llevarte muy dentro, que nuestros corazones reciban con humildad el amor que tú nos das, que nuestros pensamientos sean para glorificarte y bendecirte, que nuestros silencios sean para hablar contigo y escucharte, que nuestras oraciones clamen ante ti el cambio que debemos tener. Seas tú, Señor de los milagros, el divino médico de nuestros cuerpos y de nuestras almas. Amén. Y también nos dirigimos a la Virgen, que es nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y haciendo nuestra esta dinámica de ir a los demás y recibir a los demás, todo en nombre de Jesucristo, en nombre de Dios, seguimos viviendo en paz.